Muy buenas tardes. Hoy vamos a ver el artículo 24 de la Dirección General de Programación y Presupuesto A, B y C del Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí va a tener varios sectores, el A, el B y el C, así como va a estar integrado de sus principales fracciones de 45 fracciones. Aquí nosotros vamos solamente a hacer un resumen de de este artículo con sus respectivas fracciones que nos sirvan de una manera para estudiar estas estos artículos del reglamento interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La fracción 1 nos va a hablar, ¿sí? A grosso modo, de las direcciones generales de la programación y presupuesto A, que corresponden a los sectores de oficina de la Presidencia de la República, Gobernación, Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional y otras, ¿no? Ahí ustedes, si se meten a leer este reglamento, van a saber qué otras. La fracción 2 va a hablar de la Dirección General de Programación y Presupuesto B, ¿sí? que corresponden a los sectores de agricultura, desarrollo, infraestructura y comunicaciones y transportes. También vamos a tener la fracción 3, que se va a referir a la Dirección General de Programación y Presupuesto C. Y aquí vienen los sectores de Hacienda y Crédito Público, entidades no sectorizadas, cultura, aportaciones a seguridad social, aportaciones federalizadas para entidades y municipios y otros ramos, ¿no? Entonces esas tres nos van a hablar, esas tres fracciones de las direcciones generales. ¿Qué más va a hacer la Dirección General de Programación y Presupuesto (AIBC? Va a emitir la opinión sobre las relaciones que guarden los programas presupuestarios de la dependencia y entidades de la Administración Pública Federal con el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas. La fracción 5 nos va a hablar que la Dirección General de Programación y Presupuesto A, B y C acordarán con las dependencias de la Administración Pública Federal la apertura programática, los programas, actividades institucionales, proyectos estratégicos y prioritarios de las mismas. Y vamos a tener a continuación la fracción 6, que nos dice comunicar la normativa, metodología, parámetros macroeconómicos y niveles de gastos que emitan las unidades de la Secretaría para la formulación de sus respectivos anteproyectos de presupuesto. Fracción 7 nos va a decir que la Dirección General de Programación y Presupuesto (AIBC) comunicará a las empresas productivas del Estado
la estimación preliminar de las variables macroeconómicas para el siguiente ejercicio fiscal. Fracción 8 nos va a hablar de formular los anteproyectos de programas y presupuestos. Fracción 9, vamos a ver que nos va a decir que analizar los anteproyectos de programas y presupuestos en congruencia con los objetivos, prioridades y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo. 10. Esta fracción nos va a hablar sobre analizar y, en su caso, emitir opinión respecto de los proyectos de presupuestos consolidados. Fracción 11. Analizar, en su caso, validar los calendarios de ejercicio de presupuestos aprobados. Fracción 12. Emitir autorizaciones especializadas para convocar, adjudicar, formalizar contratos para adquisiciones, arrendamientos, prestaciones de servicios y obra pública. Fracción 13 nos va a decir que analizar, emitir las autorizaciones presupuestarias respecto de las solicitudes de obra pública, adquisiciones, arrendamiento o prestaciones de servicio. Fracción 14. Autorizar las solicitudes que presenten las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Fracción 15. Revisar, emitir las autorizaciones presupuestarias de las reglas de operación de los programas que involucren el otorgamiento de subsidios. La fracción 16 nos va a decir que emitir dictámenes sobre las evaluaciones de impacto presupuestario respecto a los proyectos de iniciativas de leyes o decretos. La fracción 17 nos va a decir que las direcciones generales de programación y presupuesto A y B y C participarán en las iniciativas de coordinación que establezcan para el seguimiento de gasto público y sus resultados. La fracción 18, participar en los grupos de trabajo que analizan las propuestas de convenios y base de desempeño. Fracción 19, gestionar el dictamen de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo. Fracción 20, dictaminar la procedencia de las solicitudes de acuerdo de administración presentadas. Entonces, tenemos también que las direcciones generales de programación y presupuesto A y BC participarán en el comité de crédito externo, es lo que nos dice la fracción 21. La fracción 22, ¿qué nos va a decir la fracción 22? Se otorgar de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables al registro, renovación, actualización, modificación y baja de las claves de fideicomisos, mandatos y actos análogos. A lo mejor algunos de estos conceptos no nos pueden entender, pero si ustedes leen los demás artículos, por decir,
todo lo que tiene que ver con el artículo 12 y 13 hasta el eh, 16 van a entender esta parte, ¿no? La fracción 23, perdón, la fracción 23, proponer en coordinación con las unidades de, de presupuesto, perdón, la unidad de política y control presupuestario, ¿sí? La unidad de política y control presupuestario, los ajustes correspondientes al gasto público durante su ejercicio. Artículo 24. Llevar a cabo los registros que requiera el seguimiento del ejercicio de los programas y presupuestos. Fracción 25. Participar en coordinación con las unidades de evaluación y desempeño en el análisis de los resultados del ejercicio de los programas y presupuestos. Fracción 26. Coadyuvar con la verificación de información presupuestaria. Artículo 27. Proponer y opinar al superior jerárquico sobre las modificaciones de marcos normativos, competencia de la Secretaría de Egresos. También la unidad de direcciones generales de programación y presupuesto AIBC nos va a referir al artículo 27, proponer y opinar al superior jerárquico sobre las modificaciones al marco normativo, competencia de la Subsecretaría de Egresos. Fracción 28. Emitir opinión para el establecimiento y revisión de las condiciones generales de trabajo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Fracción 29. Analizar y emitir las autorizaciones correspondientes para pagos. Fracción 30. Resolver los asuntos que las disposiciones jurídicas en materia de programación, presupuestos y ejercicio del gasto público federal. Artículo 31. Determinar los compromisos presupuestarios futuros que llegaren a originar los proyectos de asociaciones público-privadas. Fracción 33. Integrar, calendarizar y transferir con base a las solicitudes de los instrumentos de seguridad social y de los ejecutores del gasto. Vamos a tener aquí la siguiente, que las direcciones generales de programación y presupuesto A, B y C nos dice que la fracción 33, integrar, transferir los recursos que se aprueben para el ramo general correspondiente a aportaciones federales para las entidades federativas y municipios en el presupuesto de gasto de egresos. 34. Gestionar los movimientos presupuestarios de los fondos de aportaciones para nóminas educativas y gastos operativos. Artículo 35, fracción 35. Otorgar las actividades de seguimiento y evaluación de gasto público. Fracción 36. Participar con la unidad administrativas competentes que estén adscritas a la Secretaría de Egresos y la Tesorería de la Federación. Artículo 37. Revisar y cargar en el sistema presupuestario correspondiente
al anteproyecto de presupuesto regularizable de servicios personales. Artículo 38. Coordinar las actividades de programación, presupuesto, ejercicio, control, seguimiento y evaluación del gasto público. A juez federal también, ¿no? Artículo 30, fracción 39, son fracciones, no son, en sí es la fracción 24. La fracción 24 de las direcciones generales de programación y presupuesto A, B y C. Entonces, vamos a tener 35, coordinar las actividades de seguimiento y evaluación del gasto público. 36, participar con las unidades de la administración competentes que están adscritas a la Secretaría de Egresos y de la Tesorería de la Federación. Eso es lo que nos dice la fracción 36. La fracción 37, ¿qué nos va a hablar? Dice, revisar y cargar en el sistema presupuestario correspondiente el anteproyecto del presupuesto regularizable de los servicios personales. Artículo 38, coordinar las actividades de programación, presupuesto, ejercicio, control, seguimiento y evaluación del gasto público. Ya lo habíamos repetido y vamos a retomar. Fracción 39. Fungir como ventanilla única de la Subsecretaría de Egresos. ¿Ante quién? Ante los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría. Entonces aquí es importante, ¿ante quién va a fungir como ventanilla única? ¿Sí? Ante los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría. Fracción 40. Supervisar, integrar el proyecto de presupuesto, el calendario de gasto de los órganos administrativos de la Secretaría y de las entidades paraestatales sectorizadas. (41) Proponer las políticas, directrices, normas o criterios técnicos y administrativos. 42. Comunicar las normas, lineamientos, políticas y demás disposiciones que en programática presupuestaria, financiera, contable y de organización. Entonces, a ver, fracción 42 dice comunicar las normas, lineamientos, políticas y demás disposiciones que en programática presupuestaria, financiera, contable y de organización. Fracción 43. Apoyar en las funciones que como coordinadora de sector corresponda a la Secretaría respecto a las entidades paraestatales. Fracción 44. Proponer la distribución de gasto del proyecto de presupuesto del ramo 06 de la Hacienda y Crédito Público. Y la siguiente fracción 45. Las direcciones generales de aprobación y presupuesto A y B, C, que harán supervisar e integrar el proyecto de presupuesto y el calendario del gasto de las entidades paraestatales no sectorizadas correspondientes a ramo 47, entidades no sectorizadas. Bueno, este es un pequeño resumen de lo que es el artículo 24 de las direcciones generales de programación y presupuesto A y B, C del reglamento interno, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eso es todo. Saludos.